Hola, hola. Vamos a invitar a Loreto para que se pueda unir y vamos a empezar dentro de poco. Vamos a ver dónde está. ¿Qué tal? Veo gente conocida conectándose por aquí. Mónica, que nos saluda, ¿verdad, Loreto? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, Bueno, ya estamos aquí. ¿Eh? ya estamos. Bueno, bienvenida a Qué este bonito el programa. directo. Gracias. Tengo los ojos un poco averiados porque tengo un eczema de una alergia Anda. a algo que ha pasado estos últimos días. Pero Ujú. bueno, vamos allá con ello, digo porque me veis un poco así afectada. Pero bueno, todo bien. Bueno, bueno, bueno. Así que bueno, A ver de qué nuevo tenemos hoy. bienvenida Loreto. Y bueno, hoy habíamos convocado este directo con este tema apasionante, que es los 5 pilares de la salud mental. Y quién mejor que tú para hablar de ello, ¿verdad? Que llevas tantos años dedicada a la familia, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Si nos quieres contar un poquito, o sea, hacer una presentación así para las personas que no te conocen, es que ahora mismo no lo tengo delante. Vale, sí, sí, no hay problema. Pues eso es, Perfecto. llevo 20 años trabajando en salud mental. En el ámbito público colaboro con residencias de menores de la Comunidad de Madrid, superviso equipos técnicos de educadores y ha sido y es un trabajo apasionante porque realmente es enfrentarnos al dolor familiar muy, muy de cerca cuando estos niños son retirados de la tutela y la custodia de sus padres, pues porque son familias que se convierten en lugares maltratantes, poco cuidadosos. Y esto yo creo que es de lo que vamos a venir hablando cuando hablamos de los 5 pilares de la salud mental en la familia. Nos enseña mucho cuando vemos que esto se rompe, se rompe y las familias se quiebran y hay experiencias que dañan, porque al final creo que de esto es de lo que vamos a hablar, Cristina. El ser humano es un ser en relación y vamos a sanar en relación, vamos a enfermar en relación, las cosas que nos pasan no nos pasan en solitario, nuestra manera de funcionar, nuestra psicopatología o nuestros recursos saludables se construyeron en relación con otros, nuestros cuidadores, nadie se ha construido en solitario y esto es algo que la psicología sigue teniendo un gran desafío de seguir explicando y demostrando que nadie hace las cosas que hace, buenas, malas, o el daño que nos generamos los unos a los otros, porque nazcamos con una patología, ¿no? Hay muy poco de genética realmente en el ser humano, ¿no? Por eso ahora la ciencia la llamamos epigenética, ¿no? Es la epigenética, es más allá de la genética, es como el ambiente va a condicionar nuestro aparato, nuestro ADN. Entonces, nuestro gran desafío y por lo que hoy estamos aquí es para poder hablar que como personas que estamos ayudando a construir el aparato psíquico de nuestros niños, los que somos padres o los que son educadores o los que son, bueno, en realidad la sociedad que tenemos que sacar adelante a los que vienen por detrás, tenemos que saber que tenemos mucho que decir y que hacer para que esos aparatos psíquicos en construcción sean sanos, ¿no? Y tengan un desarrollo saludable. Entonces, por ahí mi trabajo, que era lo que me preguntabas, hay una parte que tiene que ver con este servicio público, con entornos muy desfavorecidos. Y después colaboro también con escuelas infantiles, ayudando a acompañar a padres en su labor como padres. Y después llevo 20 años teniendo un despacho privado en el que empecé viendo durante 20 años a niños y adultos también, pero ahora ya lo que hago es supervisar psicólogas o psicólogos que ven niños, ya no los veo yo.
y, y veo adultos, ¿no? Gracias a haber visto tantos años a niños, puedo decir que llego mucho mejor a los adultos, porque todos llevamos una experiencia infantil dentro, una, una- somos todas nuestras edades Así y es. realmente lo que somos cuenta una historia vincular con otros Ujú. que nos ayudaron a crecer. Así es. Y además, cuando preparábamos un poco esta charla de hoy, comentábamos cómo efectivamente nos formamos en relación, crecemos en relación, nos dañamos en relación y sanamos en relación. Es decir, decíamos esta mañana, estábamos hablando un poco acerca de esta tarde, ¿verdad? Cómo quizá durante bastante tiempo, desde el ámbito, digamos, de la psicología, se veía todo lo que puede hacer, o sea, básicamente ser humano como un ente independiente. Y realmente hoy en día se sabe que, bueno, sí, somos personas autónomas, pero todos estamos interrelacionados. Y claro, mayor es la interrelación, es decir, mayor es el vínculo, más peso va a tener en nuestra conformación como personas y también en la vida de adultos, porque hablábamos también cómo en realidad es un camino de crecimiento para toda la vida, la familia. La familia, ya sea de origen, ya sea creada, o las relaciones íntimas que podemos tener también con una buena amiga o con un buen amigo, realmente ese es el gran camino de crecimiento para el ser humano, ¿verdad? Entonces, claro, aquí nos hemos querido centrar porque en algo hay que elegir, ¿verdad? De todo, porque si no Exacto. es inabordable. Pero es verdad que viéndolo así, efectivamente, todos tenemos dentro todas las edades y siempre estamos a tiempo de sanar aquello que pudo verse dañado, que pudo verse afectado, sea cual sea nuestra etapa vital, ¿verdad? Es decir, también para el mensaje es que no solo cuando estamos educando o estamos ayudando a crecer a otros o acompañándolos, no solo es por ellos, es también por nosotros, ¿verdad? Es también nuestra propia sanación la que puede darse allí. Y de esto precisamente hablas en tu curso, en el curso que has llamado Los 5 pilares de la salud mental en la familia, porque de verdad cuando hablábamos del curso decías, es que yo creo que hay unos elementos que son fundamentales en la salud mental, en cómo se configura el ser humano, cómo se conforma a lo largo del desarrollo y que son pilares fundamentales también a lo largo de la vida. Es decir, no solo es para el niño, la niña o el joven, el adolescente o el joven adulto, en cualquiera de nosotros esos pilares son fundamentales, siguen siéndolo, ¿verdad? ¿Y Eso cuáles son es. esos 5 pilares que elegiste, Loreto? ¿Cuáles eran los que para Sí, ti son como esos 5 puntos anclajes que nos sostienen en la vida? es verdad que había que centrar poner un número, fue un número redondo, y estos 5 pilares empezaríamos hablando primero del vínculo del apego, de este instinto humano de buscar la supervivencia en relación con otros. Nacemos absolutamente vulnerables, indefensos, y o hay un otro que nos saca adelante o no hay modo de sobrevivir. Este vínculo que está instintivo, que todos los seres humanos hacemos con las personas que están ahí para cuidarnos, que efectivamente no las hemos elegido, son las que nos han tocado. Esto siempre es muy controvertido porque entonces nos ponemos a analizar a nuestros cuidadores, a nuestros padres y todos vemos, bueno, pues cómo han sido esas relaciones. Es verdad que yo creo que el camino saludable es poder llegar a una buena ecuación entre cosas que no fueron bien, cosas que pudieron incluso dañarme, pero también cosas en las que hubo mucho amor y hubo un intento de cuidado, hicieron lo que pudieron y yo creo que acaba, en el mejor de los casos, acabamos sintiendo gratitud, ¿no? Entre esta combinación de amor y odio hacia nuestros cuidadores, ¿no? Y Ujú. eso yo creo que daría como resultado la gratitud. Entonces, este primer pilar va a hablar de poner la mirada en cómo todos los seres humanos instintivamente nos vamos a adaptar al cuidador que nos toca. Si nuestro cuidador o nuestra cuidadora o nuestros cuidadores, nuestros padres o tutores, en fin, han tenido un estilo, una manera de vincular con una serie de características que están totalmente estudiadas a nivel de experimento científico. Es muy, muy interesante. Veréis el que se anime a visualizar
estos 5 pilares, podrá ver los distintos patrones de apego que encontramos, que están perfectamente estudiados y reconocidos en contextos experimentales. Entonces, nos vamos a adaptar a nuestros primeros cuidadores y eso nos va a dar un modelo operativo de nosotros mismos. Quién soy va a tener que ver mucho con cómo me han mirado. Si me han mirado con dureza, si me han mirado con demasiado miedo, con demasiada exigencia. Si he tenido unos cuidadores predecibles, amorosos, que han sabido reconocer cuando se han equivocado, que han podido reparar, que me han ayudado a conocerme, a ver qué me pasa, que han regulado mis emociones, ¿no? Cuando yo he sentido que el mundo me invadía, un bebé nace y todo le invade. ¿Qué no le invade a un bebé? Le invade los ruidos de fuera y le invade todo lo interno. Un cólico es la muerte, ¿no? Un ruido fuerte también. ¿Quién está ahí para regular lo que a mí me pasa? Entonces, el apego de lo que nos habla es de esa regulación de un sistema vulnerable y de un aparato psíquico o de un sistema nervioso. Hay muchos estilos de cuidar. Hay estilos que van a dañar profundamente porque son terroríficos, porque no se puede escapar de un cuidador cuando eres dependiente. Entonces vas a hacer todo lo posible por adaptarte a tu cuidador. El apego tiene un valor adaptativo. Yo me adapto porque no tengo salida, no tengo recursos. Pero el ser humano es bastante inteligente y se va a adaptar aunque su cuidador sea temido, aunque lo tema. Va a hacer todo por adaptarse. Estamos preparados para sobrevivir y me voy a adaptar al contexto que venga. Entonces, el primer pilar va a hablar de poder poner la mirada, todos los que estamos aquí, que estemos atendiendo o estemos en la crianza o nos dediquemos al trabajo del cuidado, vamos a tener que poner la mirada cuando vemos a otro ser humano y vemos cómo funciona. La realidad es que hay que preguntarse de dónde viene, qué le ha pasado, cuál es su historia. Uno puede decir, oye, me acordaba hace poco que lo recomiendo mucho, la película documental de Gabor Maté, un psiquiatra sobre la sabiduría del trauma y cómo a los presos en un momento dado les pregunta, ¿no? Bueno, presos de una cárcel, ¿verdad? Los que les fueron pegados de pequeños o vejados o ha habido abuso, dar un paso hacia el centro del círculo, ir caminando y lo que vamos viendo es que yo estoy en la cárcel porque me ha ido pasando un montón de cosas en mi vida, en mi historia. Entonces ese va a ser el primer pilar, es la relación vincular con el cuidador. Después nuestro segundo pilar va a hablar sobre regulación emocional. Como decíamos, la salud mental, ahora, hoy en día, antes la salud mental se entendía como conductas adaptadas al medio. Ahora sabemos que la salud mental es emociones reguladas. Me pueden pasar muchas cosas, pero si soy capaz de que esas cosas no me inunden y no me invadan en exceso y puedo hacer algo con lo que me pasa, entonces estoy dentro de un marco de salud mental. La gran mayoría del sufrimiento humano significa inundación emocional. No sé qué hacer con lo que me está pasando. Las patologías que tenemos actualmente, por lo menos en Occidente y en nuestra cultura, que tienen que ver con la ansiedad y con la depresión. También vamos a tener patologías del estilo que van a tener que ver con relaciones vinculares de apego muy ambivalentes o muy confusos, como los trastornos límite de personalidad o los trastornos narcisistas, que también digamos que son ahora pues como las, ¿no? Cada era tiene una patología. En nuestra era, en nuestros últimos 10 años, lo que más estamos viendo son trastornos límites de la personalidad, trastornos narcisistas, ansiedad y depresión, como dentro de trastornos más neuróticos, ¿no? Lo que podríamos decir como más adaptados, ¿no? Ya cuando hablamos de trastornos narcisistas o trastornos de personalidad estamos hablando ya de disfunciones, ¿no? Pero todos va a hablar de regulación emocional. Cuando hablamos de depresión, lo que estamos hablando es cómo la vida me sobrecoge, me inunda,
no tengo recursos, siento la desvitalización, cómo se apodera de mí, o la ansiedad, o los ataques de pánico, cuando siento que estoy rozando experiencias de muerte, que no tengo la posibilidad de salir adelante, que me veo verdaderamente vulnerable. Entonces, el segundo pilar va a estar dirigido a que comprendamos qué significa la regulación emocional, dónde están las emociones, cómo las emociones están en el cuerpo. Hemos pasado de una ciencia muy cerebrocentrista a una ciencia corporal. Es el cuerpo al que tenemos que poner la mirada. Es que el que enferma es el cuerpo, no la mente. Y el cuerpo manda señales a nuestro cerebro de que las cosas no van bien. Entonces, el cuerpo siempre está ahí para salvarnos la vida, pero nos está diciendo cuando las cosas no van bien. Cuando nosotros enseñamos a los niños a regular su cuerpo, estamos haciendo salud mental. Cuando les estamos enseñando a respirar, a poder poner la mirada, a observarse desde fuera, a poder enseñar a calmarlos. Una persona que es capaz de calmarse ya tiene un montón de recursos. Cuando tenemos un niño que le invade una rabieta, una frustración, siente que su cuerpo se desmorona y tenemos unos padres que regañan, no te pongas así, ya está bien, pues tenemos otros padres inundados, como tantas veces nos pasa a todos, y lo que estamos haciendo es esta cosa transgeneracional de inundarnos todos a todos. ¿No? No hay nadie tranquilo, y me decía una paciente, es que yo no sé, en mi vida no ha habido nadie tranquilo que me calmara. Claro, cuando nos pueden pasar muchas cosas, pero si llegamos a la calma, qué distinto es todo lo que nos pasa. Porque la salud mental no va de que no nos pase nada y de que todo esté bien, ¿no? Sino de sentir que vamos a poder hacer cosas con lo que nos pasa. Entonces, ese será el segundo pilar, una regulación emocional que empieza por el cuerpo y acaba evolucionando hacia lugares mucho más superiores que todos tenemos esta capacidad, tú y yo, Cristina, lo sabemos bien, venimos con una formación muy parecida, de observarnos, de salirnos de la experiencia y mirarnos desde fuera. Esto cuando lo haces con un niño es increíble. Tú ves a un niño desbordado y de pronto le dices, espera un momento, mira esto que está ocurriendo, y se paran y miran cómo se pueden salir. Decía Greenberg, Leslie Greenberg, ¿verdad? Uno de los terapeutas más conocidos sobre las emociones, que de una emoción se sale con otra emoción. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se sale con la razón. Las emociones son bastante impermeables a la razón, o la razón es bastante impermeable hacia las emociones. ¿Cómo es que salimos de una emoción con otra emoción? Si yo estoy en un momento muy agobiado, empiezo a notar que no llego, que de pronto me acuerdo que, bueno, pues el fin de semana tengo esta excursión, o qué buen momento pasé el otro día con mi pareja o con mis hijos, de pronto siento que estoy saliendo de ese estado inundado. Lo hacemos, el humor, nos acordamos cómo fue el coronavirus, no pudimos estar todos más inundados de una experiencia que lo cumplía todo para ser una experiencia traumática. Primero nos aislaron, el aislamiento es trauma por excelencia. Después había mucha incertidumbre, nadie sabíamos lo que iba a pasar. Pero menos mal que existía la tecnología a la que yo le tengo, soy analfabeta total. Cristina y yo nos reíamos, no sabíamos cómo íbamos a hacer esto, pero mira, parece que lo estamos haciendo, porque no No tenemos ni sabemos si, idea. no sabemos si se No está sabemos si la grabando. gente lo está viendo o no, pero bueno, bien, Sí, sí, aquí estamos. lo están viendo unas 28 personas, Ah, pero pues nada, no sabemos si se estupendo. está grabando. Pero bueno, la incógnita se resolverá al final. Bien, y si no, pues hemos pasado un rato estupendo aquí charlando. Y decía, ¿no? Como en el COVID, ¿verdad? Sé que era una experiencia absolutamente traumática, pero para bien, yo creo que para bien estaba toda esta tecnología que nos volvió a conectar y que por lo menos a los psicólogos nos ha abierto un mundo, y podemos de nuevo salir del aislamiento estando aislados en nuestras casas, y lo que más nos ayudó fue el humor, de la emoción que más nos puede inundar, como es la posibilidad de la muerte y de la incertidumbre y de la rabia y del desconcierto. Hubo un montón de gente que lo que hizo fue humor.
Ujú, Al final el humor es un amortiguador ujú, de las emociones duras. Qué importante es ujú. educar a los niños en el humor. Sí, en el Se humor puede, y como decías también en la conciencia corporal y en saber cómo el cuerpo y la mente están tan interconectados y cómo el cuerpo nos está dando señales, avisos de cómo se está sintiendo, lo que está pasando en este cuerpo-mente, ¿verdad? eso Entonces, es. claro, tú lo dices con mucha naturalidad, pero yo sé que hay, bueno, muchas personas que están trabajando en terapia que realmente no están en ese campo de trabajo cuerpo-mente. Entonces, bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá esto se estudie alguna vez en la universidad y ojalá la gente que Sí. hace la carrera, por ejemplo, de psicología, tenga esta preparación ya desde el principio, no tenga que hacer montones de Bueno, formaciones, ¿verdad? sí, Después, ¿no? exactamente después. Bueno, ahora tenemos esta buena noticia que Nazaret Castellanos, esta científica española, madrileña, como ha elevado a cátedra el mindfulness, la experiencia corporal y la meditación como ciencia. Ujú, Como, bueno, yo creo que esto está siendo ahora muy revolucionario. El hecho de decir, mira, si es que cuando nos pasan cosas, nos pasan en el cuerpo. La memoria está en el cuerpo, los recuerdos están en el cuerpo. Lo que llamaban los psicoanalistas el inconsciente es el cuerpo. ujú, ujú. Todo está ahí, todo está ahí. Entonces, cuanto más dominio tengamos de nuestras emociones y de nuestro cuerpo, pues la salud mental empieza por ahí. Decimos salud mental, pero es salud integral, es salud corporal. Así es, ¿verdad? Esto, Somos cuerpo, esto, mente y está totalmente interrelacionado, no puede separarse lo uno integrado. del otro. Porque como Claro, dice claro. Siegel, la mente, o sea, el El cerebro puede que esté cerebro aquí, pero la está al mente no servicio. es no solo el cerebro, la mente es cerebro y es sistema nervioso que está en todo el Eso es, cuerpo. Y eso entonces es, ¿no? eso es la explicación que da Siegel, que es uno de los neurocientíficos más destacados de Estados Unidos, dice Ujú. que, claro, lo que antes llamábamos inconsciente realmente es lo que Mario Salvador llama la caja negra de recuerdos, recuerdos implícitos que están en el sistema nervioso. Entonces, el Claro. sistema nervioso autónomo se encarga de la supervivencia, que como sabemos en la terapia de trauma, ante Ujú. todo y sobre todo es, pase lo que pase, intentan sobrevivir en cualquier circunstancia. Y entonces esa caja de recursos echa mano de sus recuerdos, de sus recursos, y se pone en marcha en función de lo que tiene registrado. Esto es el inconsciente y al final hoy en día se sabe que es el sistema nervioso. Pero vamos, todo esto en la Universidad Española no se estudia. Yo te lo puedo Ujú. decir porque estoy estudiando la carrera y lamentablemente todo esto no está ahí. Pero bueno, sí que está a nivel de neurociencia, está, bueno, en los medios de comunicación, está en cursos y está en formaciones, como por ejemplo esta que tú haces aquí, ¿verdad? De los 5 pilares, que Sí, también hablas de todo sí. esto. Efectivamente, hablamos de la teoría polivagal, de Stephen Porges. Estas palabrejas que suenan así complicadas están totalmente accesibles a cualquiera de nosotros, eh, eh, porque para que yo pueda contar algo, primero lo tengo que entender muy bien Ujú, y siempre me gusta explicarlo como si yo no entendiera nada. Y creo por ejemplo, la escuela así un poquito más, podríamos decir, un poquito más complicada o que está más orientada a esta parte más científica es la escuela de regulación emocional. Y sin embargo la he hecho pues desde lo que yo soy, que no vengo de ese mundo, no soy científica y hasta que lo he conseguido comprender, luego me sentí muy contenta de haberlo comprendido. Por eso va a estar en un lenguaje muy, muy cercano, ¿no? ujú, Pero sí que podamos entender que hay maneras, muchas maneras, de poder calmar nuestro cuerpo atendiendo pues, a la respiración, atendiendo a qué cosas pasa en nuestro estómago, en nuestro corazón, en nuestras vísceras, ¿verdad? Cuando hablamos del nervio vago. Y, y creo que esto va a quedar claro y nos puede ayudar mucho a comprender pues lo importante que es atender nuestro cuerpo. Yo vengo de un mundo al principio muy tradicional, me refiero en un mundo de la psicología muy tradicional, verdaderamente ortodoxa, desde el psicoanálisis más ortodoxo, y me faltaba llegar a decir, bueno, yo ya sé muchas cosas de mí, pero a mí me sigue pasando lo mismo, ¿no? Sigo sintiendo que me inundan muchas experiencias,
sigo teniendo acceso a memorias que no sé de dónde vienen y que me producen una repetición constante de cosas que no sé, que me atrapan, hasta que pude empezar a darme cuenta de que algo había que hacer con el cuerpo, ¿no? Y que algo había que hacer con recordar, pero recordar desde el cuerpo, no no con ese cerebro. Como dice también Siegel, ¿no? El cerebro está al servicio del cuerpo, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues viniendo de un mundo donde no se ha hablado nunca de cuerpo, pues empecé, por eso voy a ser para bien o para mal, voy a hablar del cuerpo no siendo una especialista del cuerpo, pero con la alegría de que he descubierto un campo que me ha aportado muchísimo ahí. Pues Nuestro sí, la verdad. tercer Sí, el tercer pilar, pilar que es ¿sí? interesantísimo, sí, sí. Sí, claro, veníamos hablando del vínculo, ¿verdad? Del vínculo, de cómo sanamos en relación, cómo enfermamos en relación. Es una escuela muy bonita la del apego porque también nos lleva a enterarnos de cómo vinculamos con nuestros hijos y de cómo vincularon con nosotros, de todo este recorrido transgeneracional. Como dice mi supervisora, si siembran patatas, darás patatas, no vas a dar zanahorias. Otra cosa es que tú cultives una nueva huerta, un nuevo surco, y en ese nuevo surco tú puedas hacer cosas nuevas con muchísima conciencia. Porque yo creo que para cambiar lo que generación tras generación vamos incorporando, pues hace falta muchísima conciencia, lo que nosotros llamamos la mentalización. La mentalización es el recurso más potente para la salud mental y es ser capaz de darle sentido a mis comportamientos. Eso es la mentalización. Es decir, si yo pego a mis hijos, me tengo que preguntar qué me pasa. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué últimamente les grito tanto? ¿O por qué les pego? ¿O por qué me horroriza este comportamiento de mi hijo que roba? Y eso está contando una historia de mí. Eso es la mentalización, le doy sentido. Ah, es que estoy muy cansada. Ah, es que así me trataron a mí. Ah, esto viene del miedo y la angustia que siento si mi hijo fracasa, porque para mí eso es como si fracasara yo. Cuando le vamos dando sentido a nuestras conductas, porque el ser humano no es solo esa acción. Si el ser humano es solo esa acción, está en la enfermedad. El ser humano es acción, estamos en constante actividad, pero tiene que pensarse. Oye, ¿yo por qué funciono así? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles son mis deseos, mis creencias, mis emociones que dominan mi conducta? Intervenimos sobre esas. En la psicoterapia no intervenimos sobre la conducta, salvo los cognitivos conductuales, que no es mi caso. No estamos interviniendo sobre la conducta, aunque el paciente venga mi conducta es lo que no me gusta, sino al sentido que tiene. ¿A qué responde esta manera que yo tengo de funcionar? Entonces, nuestro tercer pilar, que me desvío, Cristina, tú me recolocas, vamos a hablar de la autonomía. ¿Por qué la autonomía? Que es una palabra muy manida, todos pensamos que la autonomía es hacer las cosas solito, es aprender a atarse, yo qué sé, los cordones o acciones autónomas. Nada, la autonomía no habla de eso. La autonomía en el ser humano y en el ser humano adulto, de lo que nos habla es precisamente de estas dos capacidades. La mentalización, enterarme de cómo funciono y el sentido que tienen mis acciones, eso me hace un ser autónomo, ¿no? Es decir, pues me entero de mi funcionamiento. Y la capacidad de agencia, y me hago cargo de ello, me hago responsable de ello. La capacidad de agencia es hacerse cargo. Y la responsabilidad no es culpabilidad, que nos equivocamos mucho, confundimos mucho estas palabras. La responsabilidad es capacidad de respuesta. Etimológicamente es capacidad de respuesta. Es decir, tengo capacidad para responder sobre los hechos que me acontecen. Eso es una persona autónoma, la que siente que es capaz de manejar su vida. ¿Y esto lo podemos decir de un niño? Pues no, le tendremos que ir enseñando a que sea capaz de manejar su vida. Pero para que un niño sea capaz de manejar su vida, tendrá que regular sus emociones para que no le inunden. Los adultos tenemos que empezar a separarnos de ellos.
ujú, La autonomía habla de separación. Tú eres tú, yo soy yo. Cuando un niño nace, nace en un estado de absoluta fusión. No podemos hablar de ujú, separación. Y tenemos este lenguaje fusional. Hoy hemos comido mm, puré. Hoy nos hemos caído y hablamos en plural o le decimos cosas a los niños muy divertidas, ¿no? Como ponte el jersey que hace frío. No, yo tengo frío. A lo ujú, mejor el niño que lleva corriendo para arriba, para abajo en el parque y está sudando la gota gorda no tiene frío. Pero yo que estoy sentada estática, tengo frío. Pero grito, Juan, el jersey, ujú. porque mi cuerpo es tu cuerpo. Cuando esto no se aprende a separar y no trabajamos en que en esa separación lo que tenemos son niños y luego jóvenes desconectados. Ujú. Entonces salen del colegio y te dan la mochila, llévame la mochila. Ah, no he hecho los deberes porque no me has dicho que tuviera que hacer los deberes. O mmm, no, no sé lo que siento porque nadie me ha enseñado a explicarme las cosas que siento Ujú. Sí, o me han cuando no hay inundado. esa separación. Claro, cuando hay una sobreprotección tan grande, claro, el niño, el joven que va creciendo, tampoco está acostumbrado a escucharse, ¿verdad? Y entonces realmente no sabe lo que quiere en la vida, no sabe lo que le hace feliz, no tiene, o sea, este entrenamiento que, digamos, un niño que ha tenido los padres suficientemente buenos, no perfectos, ¿verdad? Sino suficientemente buenos, Suficientes. les dejan un poquito ahí, ¿no? Sueltos. Y ahí es donde uno aprende a base de un poco estar con una misma y de escuchar dentro y sentir qué me hace feliz a mí, ¿verdad? ¿Qué me motiva cuando voy al colegio? ¿Qué asignatura me gusta? ¿Dónde me siento cómodo? ¿En qué tipo de materias, sabes, me resultan agradables, interesantes? Pero claro, el que no ha tenido esto, sino que le han inundado desde fuera de todo lo que hay que hacer, de esta carrera es la que tiene salidas, de esto no, porque esto, ¿sabes? ¿Dónde vas a ir con eso? En fin, todo ese tipo de mensajes ahogan ese, digamos, esa escucha interna. Y claro, luego llega a los 40, ¿verdad? La crisis de los 40, y entonces hacemos estos grandes cambios, Sí. porque claro, ahí dice, bueno, ¿sabes qué pasa? Que para lo que me queda, voy a dedicar el tiempo que me quede, sea el que sea, a algo que me haga feliz. Y no es aquello que empecé. Lo que empecé realmente no sé ni por qué lo elegí, o bueno, sí que sé por qué lo elegí. Pero claro, no lo elegí libremente ni lo elegí desde mí. Y entonces ya vamos madurando. Por eso decíamos al principio que en realidad todo lo que son las relaciones humanas es un camino de vida, un camino de crecimiento. Más intimidad hay en la relación, más posibilidades, más potencial de crecimiento, ¿verdad? Digamos, las relaciones nos hacen de espejo, ya sean niños o mayores, tanto la pareja como, pues eso, una persona que puede ser más joven que nosotros o más mayor, nos hace de espejo y nos muestra realmente lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Porque decías hace un rato hacerse cargo, ¿verdad? Y la responsabilidad, la capacidad de respuesta, qué bonita palabra. Y también yo ahí añadiría qué bueno poder responder y no quedarse solo en la reactividad, en esa reactividad que nos sale automática, que nos sale sin saber a veces de dónde, y en cambio, digamos, ser capaces de ir hacia adentro, de sentir y de decir, bueno, lo que voy a responder aquí es, pero desde una conciencia, ¿verdad? Claro, claro, para eso, Cristina, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer y que realmente es muy liberador y nos saca de la reactividad, vamos a ponerlo en un ejemplo, de pronto mi hijo hace algo, vamos a ponerlo en el ejemplo de un hijo, pero podría ser cualquier persona, ¿no? Que me enfada mucho. Yo qué sé, pues este ejemplo que habías puesto de las notas, ¿no? Pues ha suspendido 5 y me enfada mucho y rápidamente reacciono y yo qué sé, y le castigo y tal, ¿no? Que yo creo que es una reacción motivada y esto es lo que vamos a trabajar en la escuela de autonomía, porque a mí me está pasando algo con lo que a ti te está pasando. Y lo que me está pasando son emociones, emociones que me están invadiendo, que me están inundando. Tengo miedo con tus 5 suspensos. Me acuerdo del miedo que se pasa si no sales adelante y a lo mejor tuve unos padres que también tuvieron mucho miedo. Sabemos que el control y la exigencia
suele tener por debajo la emoción del miedo, que no tiene Ujú, nada que ver con la confianza y la motivación. Y qué distinto es poder decir, voy a esperar, estos 5 suspensos me están dando mucho miedo, como tengo mucho miedo lo que me sale es enfadarme y castigarte, porque me estás dando tu miedo, tú me has provocado ese miedo ujú, en mí, ¿no? Y yo no quiero tener este miedo. En vez de poderme separar y ver, ¿y qué le pasará? Anda que no he tenido yo pacientes en consulta cuando veía niños, ¿no? Que me decían, es que el niño está muy desobediente y no todo protesta y encima suspende muchas y le han echado del cole 3 veces. Y entonces yo preguntaba, bueno, ¿y qué le pasa? ujú, Y muchos padres me respondían, pues lo que te estoy contando, que suspende 5, que está muy rebelde, que es muy contestón, que está muy desobediente, que no nos hacemos carrera de él. Ya, ya, ¿y qué le pasa? Claro, pensaban, esta mujer o es sorda o es tonta. Y lo que yo les trataba de decir es decir, no, eso es lo que hace, ujú, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Esa es la mentalización. Al chico le está pasando algo. ujú, Tú no lo sabes, pero algo le estará pasando. Y a ti también te está pasando, a ti también te está pasando algo con lo que le ujú, pasa al otro. Eso es de lo que habla la autonomía. Tenemos, y lo que habla la salud mental es para salir de la reactividad de un jefe, no sé, es que cada vez que entra mi jefe sudo, me está pasando algo, ujú, que cuenta una historia. No, yo lo que quiero es dejar de sudar, o yo lo que quiero es que me dejen de dar ataques de pánico en la oficina. Bueno, ¿qué historia estará contando tu cuerpo? ¿Qué te ujú. habrá pasado? ¿Qué te estará pasando? Qué importante. De esto va a hablar la autonomía, de esta capacidad de poder dar respuesta a las cosas que me pasan, y también va a hablar de separación, lo que le pasa al otro, que creado una relación mm, al principio fusional, que nace de la fusión, cuando los bebés nacen, ya lo decíamos, ¿no? Hay que interpretarlas. Y por eso las madres de la posguerra, si un niño lloraba, tenía hambre. Ujú, Ahora, si un niño llora, es que está aburrido. Según ujú, en qué era estemos, lo vamos a interpretar en la cultura en la que estemos, ¿no? ujú, Eh, claro, esa sensibilidad para interpretar suficientemente bien las señales del otro va a requerir mucha autonomía, mucha mentalización, mucho enterarme de si lo que yo estoy mirando tiene que ver más conmigo que con el otro. ujú, Esto que vemos tan sencillo con el frío, ¿no? ujú, Abrígate. ¿Por qué? Porque yo tengo frío. ujú, O vamos a cruzar de acera, que viene un perro y son peligrosos. No, yo tengo una historia de miedo con los perros. ujú, Por eso nos cruzamos de acera, hijos. No porque sean peligrosos, pero les leemos a los niños la vida en función de nuestros propios miedos, creencias, y no, nos cuesta mucho, sobre todo cuando son pequeños, hacer este ejercicio autónomo, ¿no? Este ejercicio de separación, de decir, bueno, a ti te gusta la manzana, a mí la pera. Tú, tantísimos ejemplos que podemos ver, ¿no? Tú quizás, me cuentan muchas madres, llevo muy mal que mis hijos tengan amigos que les hacen daño, ¿no? Y yo siempre digo, acuérdate, todos tus amigos fueron estupendos o maravillosos, o no te enganchaste alguna vez con alguien que te hacía daño. A lo mejor lo ujú, que tienes que hacer es recordar ujú. el susto que te da, que tu hijo entre en un terreno, y lo que nos cuesta ver que los niños están en procesos, los vemos en estático, ya se va a quedar así, con 5 suspensos toda su vida, ¿no? Siempre contaré la anécdota tan divertida de un padre que luego fue amoroso y fue estupendo el trabajo que hicieron, ¿no? Pero venía muy asustado porque su hijo iba a acabar en la autónoma. Y yo pensé, bueno, por Dios, pensé que ibas a decir en las Barranquillas, ¿no? Porque él necesitaba que fuera una universidad muy puntera y la autónoma le parecía, pensaba, wow, ¿no? ¿Qué contará de, qué estará contando este padre de sí mismo? Ujú. ¿No? ¿Qué estará contando? Sí, sí, porque yo creo que además, sobre todo en generaciones anteriores, quizá más en nuestros padres, y yo creo que ahora en las generaciones de ahora hay menos esto, pero es verdad que había muchas creencias, muchas lealtades a creencias, muchas, no sé,
como que el mundo era correcto solo si se hacía esto, lo otro y lo de más allá. Y si alguien se salía 1 milímetro o se iba a la acera de enfrente o hacía algo al contrario, al revés, entonces eso ya no. Había que seguir los cánones de lo que estaba bien, de lo que había que hacer, digamos, lo correcto, lo adecuado. Yo creo que hoy en día, yo lo que veo en los jóvenes que quizá esto ya están en otro lugar, ¿verdad? Pero es verdad que hay mucho que hacer aún, sobre todo cuando hablamos de la autoestima, que es el siguiente pilar, ¿verdad? Eso es, eso La es. gran palabra de la autoestima. Sí, sí, sí. Otra palabra eh, que todos creemos que sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos autoestima y que tiene tantas maneras de ser mirada. Esta palabra, efectivamente, ese será nuestro cuarto pilar. Fijaros, la palabra autoestima, si la simplemente la separamos, significa pues el aprecio hacia uno mismo, ¿no? Ujú, Pero bueno, la palabra aprecio a mí me parece demasiado evolucionada. Empezaríamos con una pequeña escalera para hablar de autoestima o de varios ingredientes de lo que está hecha. ¿De qué está hecha la autoestima? Primero, la autoestima está hecha del conocimiento de uno mismo. La gran mayoría de personas que sienten que tienen una baja autoestima, en realidad tienen muy pocas cosas que decir de sí mismos. ujú, Hay un conocimiento muy pobre de quién ujú, soy, de las cosas que siento, de las cosas que me han pasado. Una psicoterapia siempre va a ayudar a sentir un mayor reconocimiento de uno mismo porque es cuando empiezo a conocerme, cuando me dedico un rato a pensarme y a mirarme. Pero fijaros, otro ingrediente, bueno, acabo con estos 3 ingredientes con los que yo voy a hablar en esa escuela. Otro ingrediente va a hablar de lo que soy capaz. Decía Freud que el ser humano sano, bueno, esto todo sería susceptible de llevarlo a revisión, pero decía el ser humano eh, sano es el que trabaja y ama. Claro, estamos hablando de los años en los que estamos hablando, de Freud, ¿no? Pero si ujú, lo miramos, en realidad es un ser humano el que se siente amado, ¿no? Y el que siente que el afecto al final es la sal de la vida, es la alegría de vivir, son las relaciones afectivas, ¿verdad? ujú, Y el trabaja, que decía Freud, el que trabaja y ama, es un ser sano. El trabajo en realidad hablamos de un sentido de la vida. ¿Y yo para qué estoy aquí? Un niño ujú, llega al mundo y al principio no se lo va a preguntar, pero en cuanto puede, es actividad. Pues ahora voy a mover esta mesa de aquí a allí, a ver de lo que soy capaz. A ver si soy capaz de ir caminando hacia mi padre, a ver si puedo hacer esto o lo otro, a ver si puedo estudiar tales o cuales asignaturas. En fin, la capacidad, la eficacia, el sentirse eficaz, el sentirse útil. ¿Cómo sabemos los que hemos trabajado con ancianos? Yo tuve una época de mi vida que trabajé en un proyecto que se llamaba Revisión de Vida, que cuando un anciano siente que ya no es útil, enferma, ujú, verdaderamente enferma, que como las civilizaciones más longevas son los que mantienen a sus ancianos activos, haciendo ujú, actividades, pero actividades útiles para la comunidad, no solo haciendo yoga en el parque, sino que ayudan a la comunidad, siguen siendo activos para la comunidad. Bueno, entonces ese será otro ingrediente de lo que soy capaz. ujú, Si yo no me siento capaz de muchas cosas, voy a haber mermado mi autoestima, obviamente, ¿no? El aprecio por mí, si es que no soy capaz de hacer nada, todo me sale mal. Bueno, este conocimiento de uno mismo, la eficacia o la capacidad y por último la aceptación. Si puedo aceptarme tal y como soy. Tenemos un problema con la aceptación. Pensamos que aceptarme tal y como soy es quedarme donde me quedo, es quedarme ahí. No, mira, primero hay que aceptar que se te ha roto el brazo para curar el brazo. ujú, Tendremos que aceptar que se ha producido que se produce esta ruptura de pareja para poder salir de la ruptura de pareja. ujú, ujú, ¿Cuántos problemas tenemos por no aceptar nuestra realidad? ujú, No, le voy a cambiar, conseguiré que sea otra persona. Mira,
mejor acepta la realidad porque es lo que te va a llevar a la salud mental. En esa aceptación. Pero fijaros, la autoestima primero fue estima, no autoestima. Uno no nace diciendo, uy, mira, pues he nacido con un percentil 50 de autoestima o he nacido... No, viene de fuera adentro. Como todo nuestro aparato psíquico es de fuera adentro. Nos construimos en relación, no lo olvidemos. Y esa construcción en relación es, decíamos, si la autoestima es conocimiento de mí mismo, ¿cómo me han mirado los otros? La mirada nunca es neutra. Ni siquiera la mirada es lo más neutro. ¿Has sido niña? ¡Qué bien, niña! Te cuidará de mayor. ¡Qué horror, niño! ¡Qué movido! Ya viene con una valencia. No hay un conocimiento neutro de uno mismo. ¿Cómo miramos a los demás? ¿No? ¿Cómo me han mirado? ¿Cuáles han sido mis expectativas? Mi hijo será como todos los Fernández, médico. Y resulta que quiere ser guitarrista de una banda, ¿no? Esas expectativas que ponemos en otro. Tiene que ir a esta universidad, tiene que hacer esto de este modo. ¿No? Como tenemos un grave problema con las expectativas. Y por último, la aceptación. ¿Cuántas cosas cuando nos cuesta aceptar a un hijo, qué importante es verlo? Lo que nos cuesta aceptar de nosotros mismos y lo que nos cuesta aceptar de nuestros hijos. Y generalmente lo que nos cuesta aceptar de nuestros hijos tiene que ver con que nos genera emociones que nos cuesta mucho sentir. Decíamos miedo, frustración, enfado. Entonces nos ponemos muy niños con nuestros hijos y les decimos cosas como pónete bien, no, no seas así. Así que de eso iremos trabajando en la escuela de autoestima, ¿no? Bueno, en este cuarto pilar, ¿no? Lo llamo escuela porque aprenderemos cosas, pero este cuarto pilar. Y creo que nos queda el último, Cristina, para ya... Nos queda el último, y como dicen en inglés, el último, pero no el menos importante, ¿verdad? Sí. Fíjate, creo que el último va a venir muy bien para explicar precisamente el problema que también estamos teniendo no solo hablabas de esa educación más restrictiva, más tradicional, la educación que hablaba de la letra con sangre entra, o de seguir unos valores, unos modelos, una educación judeocristiana, que es nuestra educación de base, por lo menos la española, y cómo está derivando también en su extremo, también es muy peligroso. El extremo de el laissez-faire, ¿no? De la excesiva libertad, del todo vale, de no acabar de poner límites a nada. Así que nuestra escuela va a hablar de límites, pero de límites del lado no del castigo, sino el límite del lado del cuidado, del lado del cuidado, del lado de la protección, del lado de acotar quiénes somos, de lo que se puede y lo que no se puede. Vivimos en una sociedad en la que todo está limitado y el que vive sin ser consciente de que el mundo tiene sus limitaciones, enferma. Y hablaríamos de otro tipo de patologías, como los trastornos límite de personalidad, como los trastornos narcisistas o como la psicopatía o como otros, quizás mentes más rotas, ¿no? Como la psicosis, que sería una falta de límites internos con la realidad, ¿no? Una dificultad de, de, de diferenciación, ¿no? Entonces vamos a hablar de límites en este sentido, en el sentido de los límites como base de salud mental. Un niño necesita hacer predicciones de su mundo. El mundo tiene que ser predecible. También lo tiene que ser para el adulto. En general todos sabemos cómo va a ser nuestro día de mañana. Me refiero a mañana y a pasado. Y nos podemos poner a un mes vista, incluso a un año. A lo mejor no vamos a saber dónde estaremos dentro de 10 años, pero nos da seguridad esos límites. Y digo, bueno, yo mi vida me la sé. Me sé mi sota caballo rey, cuándo es semana y cuándo es fin de semana. Y esto es lo que hacemos con los niños, les vamos poniendo límites en su mundo. Y por eso hay un horario, y por eso le vamos dando sentido a lo que se puede y lo que no se puede. También aprendemos a consolar cuando un niño se frustra y se desborda, pero le seguimos diciendo que no. Tenemos un lío con Sí. consolar. Me estaba Sí. acordando de una persona que yo veía hace tiempo,
en las sesiones, y esta persona, que le guardo muchísimo aprecio, no sé si nos escuchará, me decía que o sea, una de las dificultades mayores que ella vivió en su infancia era que en su casa era un auténtico caos. Nunca se sabía a qué horas iba a comer, nunca se sabía a qué horas iba a ir a dormir, nunca se sabía si iba a ducharse. En fin, dice, ella me contaba, era una mujer, que entró al ejército en cuanto pudo y que eso le salvó la vida. La estructura, Sí, ¿verdad? la estructura, eso Dices es. que Cuando hablamos de necesitaba, límites. o sea, ella decía esto tal cual, necesitaba que mi vida fuera predecible. Necesitaba saber a qué hora me iba a levantar, a qué hora iba a comer. Necesitaba saber que a tal hora era la hora de la siesta. Es decir, y a una mujer, claro, entró al ejército con 20 y tantos años. Dice, por fin pude descansar allí. Claro, claro, Entonces, porque claro, la fijaros, estructura es un descanso. La claro, o estructura sea, es un descanso. fijaros para un niño, el otro día no sé dónde leí, que claro, el cerebro necesita crear estas, digamos, caminos ya conocidos, porque no Predicciones. podemos estar descubriendo el mundo cada día. Es agotador. Si yo Ya, cada una día locura. abro los ojos, claro, y no sé qué va a pasar al minuto siguiente, puede apagarse la luz y hacerse de noche, puede, de repente me ponen un cocido y son las 8 de la mañana. Es decir, hay cosas que mi cabeza necesita poder organizar para tener una vida, o sea, que, digamos, rutinas creadas que al cerebro le permitan aprender cosas nuevas y dejar espacio en su actividad para expandirse y para crecer. Pero claro, si yo no sé a qué hora voy a dormir, a qué hora voy a comer, a qué hora, si vamos a ducharnos hoy o no, en fin, no tengo ni idea, porque cada día es absolutamente caótico y diferente. Esto a un niño, o sea, por dentro le desmonta. O sea, esta chica tenía, o sea, ella hizo muchísimo trabajo personal para poderse autorregular, para poder tener, como decía, como dice el título de este pilar, que la sensación de que el mundo es un lugar seguro. Eso es. Claro, yo consigo esa sensación si dentro tengo mi mundo organizado, si dentro el mundo es predecible. Pero claro, si mi mundo se ha construido en un lugar absolutamente caótico, el mundo es totalmente inseguro porque no tengo ni idea qué va a pasar dentro de 5 minutos, ¿verdad? A mí, o sea, esta persona, aparte de despertarme muchísima compasión, o sea, yo pude ver, ¿no? En ella cuando hablaba y describía su infancia, o sea, hasta dónde necesitamos eso que tú llamas, o sea, que sea predecible. O sea, cómo el ser humano se construye los cimientos en esos años primeros de la vida, cómo se construye ahí los cimientos de la autoseguridad, del sentir que estoy bien, que estoy segura, que puedo confiar, que me puedo relajar, ¿verdad? Y sin irnos a ese extremo tan duro que es no saber cómo va a ser el día de hoy que le pasaba a tu paciente y que verdaderamente encontró estructura en el ejército, lo vemos ahí, muchas estructuras, pero fíjate, nos podemos ir a extremos mucho, como lo podemos ver en los adolescentes, cuando están muy perdidos y encuentran la estructura en el grupo, ¿no? Y el grupo, o cuando vemos personas que acaban abducidos por sectas buscando una estructura. Ujú. Entonces, sin irnos a esos extremos, eh, que algunos son saludables, como bueno, pues determinados encuadres muy estructurados, ¿no? O colegios muy estructurados, o colegios más liberales, depende también de lo que cada uno pone ahí. También nosotros podemos convertirnos en figuras muy ambivalentes para nuestros hijos porque a veces estamos muy dominados por nuestro estado de ánimo, Ujú. por nuestros propios sentimientos de culpa. Ay, hoy he llegado tarde, pues les voy a dejar que se acuesten más tarde. No, hoy que he llegado más cansado, se van pronto. Eh, Nos vemos muy inundados muchas veces haciendo cosas muy incoherentes. Entonces, en esta escuela, en este pilar sobre límites, también vamos a revisar la cantidad de veces que entramos nosotros en muchas incongruencias con nosotros mismos que rápidamente ponemos en el otro. Y nuestro Ujú. estado de ánimo, cuando nos domina, nos hace
nos hace que nos volvamos muy reactivos, ¿no? Ahora esto sí, ahora esto no, esto se puede hoy, mañana no se puede, hoy estoy más cansado, entonces tengo menos paciencia y como nos pasa a todos. Y la cuestión es pararme y revisar, que yo creo que es el sentido de estos 5 pilares. Al final lo que los rodea es que podamos desarrollar a través de estos audios, de estos vídeos, de estas conferencias que ofrecemos en Transformación Persona, es poder desarrollar esta capacidad de no inundarme con la experiencia de la crianza o no inundarme con la experiencia de que otros dependan de mí. ¿Y eso qué significa? Pues que voy a tener que parar, pensar, revisar, darle sentido a las cosas que me pasan, recordar. Tú y yo de esto sabemos mucho, Cristina. Al final, lo que no pasa a ese nivel de recuerdo lo vamos a repetir, ¿no? Al final, la repetición de patrones son recuerdos que no sé qué estoy recordando, simplemente estoy repitiendo y vuelvo a gritar como me gritaron, vuelvo a no revisar muchos de esos surcos que me hicieron daño y vuelvo a repetir, ¿no? No digo que gritar sea algo que sea malo, ¿no? Pero si yo no tengo conciencia de ello o no soy capaz de luego darme cuenta de con qué ha tenido que ver mis gritos, estoy realmente repitiendo sin conciencia. Entonces, lo que nos van a ayudar estos 5 pilares es aumentar nuestro nivel de conciencia y de eso va la salud mental. Así es. Bueno, Loreto, oye, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este directo ¿Eso es? y bueno, yo espero que muchos de los que están aquí puedan sumarse a esta, decías tú, esta oportunidad de revisión, de crecimiento, tanto con una misma, uno mismo, con, digamos, crecimiento también hacia las personas con las que convivimos, las personas de nuestro entorno más cercano. Y bueno, pues bienvenidos todas y todos. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro directo más adelante y en el curso de Loreto. Eso es. Y también en el taller del viernes, a quien se anime, que Ujú. trabajaremos durante 2 horas y media con más profundidad, revisaremos pues, pues este sentido de estos 5 pilares, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Tenéis toda De la nada. información del curso en el link. Está en mi biografía y creo que también en la biografía de Loreto. En el link de la biografía, ahí podéis acceder y tener toda la información completa de los 5 pilares, en fin, muchas más, más información de la que hemos podido contar aquí. Y quienes queráis sumaros a esta oportunidad, nos vemos el viernes en el directo de Loreto. Un Muy bien. abrazo y gracias a todos. Un abrazo, Cristina. Gracias. Hasta pronto.